Fiesta de San Juan. También conocido como San Juan Ara, es una de las fiestas más populares del Paraguay, debido principalmente a las comidas típicas y a todos los juegos que se desarrollan. En la noche del 24 de junio o próximos a su fecha, generalmente en la mayoría de las comunidades paraguayas se realiza una gran fiesta donde la comunidad se reúne y el fuego es un elemento esencial. Se dice que es el símbolo en el que se basan los rituales ancestrales y hace de ello un purificador que libra de la mala suerte a los creyentes. Es por eso que muchos de los juegos típicos de San Juan se basan en prender fuego a varios elementos. Por ejemplo, en el caso del Judascay, que es una representación del apóstol que negó a Jesús. El Judas es un muñeco de tamaño real, hecho de trapos o ropas viejas y lleno de fuegos pirotécnicos. Es tradicional que se le prenda fuego cerca de la finalización de la fiesta. Se ha hecho popular que cada año un personaje mediático, generalmente político, gane el puesto de Judas, lo que representa un repudio popular hacia dicha persona. Otros juegos tradicionales son Tatapi Ari Yehazá, la popular pelota tatá o el toro candil. Además, el Cambuchilliyocá, Huirasí, Carrera Bozá y Paila Yejerey. La pruebera, la cárcel, Pombero Yepeé son otros juegos típicos de esta fecha. Además, en la víspera de San Juan se hacen las conocidas pruebas. Por ejemplo, la prueba de la vela, que consiste en hacer gotear una vela en el agua y esperar que con la cera se forme la inicial de tu futuro marido o esposa. Es común además que los hombres y mujeres solteras, quienes deseen tener novio o novia, pongan en papelitos los diferentes nombres de sus pretendientes y con los ojos cerrados escojan uno del montón. Supuestamente, el que salga seleccionado es el elegido a quien se le debe dar la oportunidad. Otra de las pruebas referidas al ámbito amoroso es pensar en él o la pretendiente y en la noche del 23 de junio escribir en un papel la palabra sí y en otro la palabra no. Colocarlas debajo de la almohada. La idea es hacer la pregunta a San Juan, si es ideal aceptar una relación con esa persona. La respuesta la tendrás al día siguiente y esa persona no fallará si es del agrado del santo. Hay quienes dicen además que si clavas un cuchillo en el tronco de la banana, al retirarlo al día siguiente, se formará la inicial de tu futuro esposo o esposa. En las fiestas de San Juan son esperados los famosos cambá, grupos de personas con espíritu jovial que disfrazados, como en una suerte de murgas, se presentan ante el público y hacen su show. Algunos hacen bailes jocosos, otros animan la fiesta o hacen la velada del casamiento coiguá, otro espectáculo a modo de teatro que muchas veces refleja la realidad social e inventan situaciones bochornosas que involucran a figuras públicas. Los cambá además suben por el Huirasí, un palo engrasado con manteca o pura grasa animal para hacerles difícil la tarea de bajar los premios, que se encuentran en la punta del mismo por una corona en forma de cruz. Es común que dicho premio sean generalmente caña paraguaya, billetes y golosinas. En la fiesta de San Juan se puede consumir varias comidas típicas como el famoso mbeyú, payagua mascada, pastel mandió, chícharo trenzado y junití, butifarra con mandioca, chipaca buré, entre otras delicias del Paraguay. San Juan dice que sí. Esta es la frase más repetida en las invitaciones a su fiesta y ese mismo grito se escucha en las campiñas en el momento de hacer el denominado yerruá entre niños y jóvenes que llevan en sus manos algunos manojos de paja en llamas. Sin dudas, una noche llena de diversión y magia. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal para más contenido y no olvides activar la campanita para recibir las notificaciones por cada nuevo video.